Queridos hermanos, una vez más les saludo en el amor del Señor. En esta oportunidad, esta reflexión, meditación de la palabra de Dios titula El primer pecado. El primer pecado que se dio justamente allá en el huerto del Edén. ¿Quiénes lo cometieron? Nuestros primeros padres llamados Adán y Eva. Y para ello voy a leer lo que dice en Génesis capítulo 3, versos del 1 al 6. Dice así Génesis capítulo 3, verso 1. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Vemos aquí nosotros en esta historia bíblica lo peor que pudo haber hecho el hombre: desobedecer a su creador, desobedecer a Dios. Pero vemos también aquí como que un juego de palabras que de alguna u otra manera confundió, por así decir, a Eva. Y de pronto también en estos tiempos nosotros podemos confundirnos también con tantos pensamientos, con tantas ideologías, con tantas filosofías de vida que puedan estar de alguna u otra manera rondeando a nuestro alrededor. Por eso es importante que nosotros siempre estemos meditando en la palabra de Dios para poder discernir los momentos, los tiempos, las circunstancias inclusive que puedan estar rodeándonos o las circunstancias que podamos estar atravesando. ¿Para qué? Para poder tomar decisiones sabias y firmes, basado, ojo, no en emociones ni en sentimientos, sino basado en convicciones, basados en la poderosa palabra de Dios. Vamos entonces nuevamente a leer y poder meditar algunas cositas importantes aquí. Dice en el verso 1 del capítulo 3 de Génesis, dice, pero la serpiente era más astuta. Dice, la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. ¿Sí? Todos los animales fueron creados por Dios. Eso ya hemos visto en la reflexión anterior. Entonces, pero este era un animal astuto. No voy a entrar específicamente a hablar tanto de este animalito y el origen y quién tomó el control de él, no. Sino voy a hablar básicamente en este sentido de Eva y de Adán, porque ellos desobedecieron a Dios. Entonces, nos dice que esta serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Este animalito tiene la capacidad de comunicarse con Eva y le dice: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Nace con una pregunta. El pecado que van a cometer Adán y Eva, Adán, los dos, surge con una pregunta. Y déjame decirte que de pronto tú también tienes muchas preguntas en tu cabeza en este día, en este tiempo. ¿Por qué esta pandemia? ¿Por qué este virus? ¿Por qué la gente muere? ¿Por qué sufre tanto? Y si tú has perdido a un ser querido como quien te habla, podemos ver que el sufrimiento es terrible. No simple y llanamente decir yo tengo el virus y me morí, no. Todo el proceso hasta que una persona llega a la muerte es terrible.
Una cosa, como mi esposa siempre me dice, una cosa es decirlo y otra cosa es verlo. Y yo ya les puedo decir que mi esposa ha visto más de 5 personas morir con este virus y es algo realmente muy triste, muy doloroso. Pero lo peor, ¿a dónde se va esa gente que está muriendo sin Cristo? Para mí es un gozo poder decirlo en esta oportunidad. Yo siempre he predicado, me gusta predicar, me gusta enseñar la palabra de Dios. Mi esposa no es tanto de eso. Pero puedo decir con toda convicción que mi esposa en estos últimos tiempos está ganando más gentes para Cristo que yo en toda mi vida. Y todavía seguros, porque muchas personas, habiendo aceptado a Cristo porque ella les guió al Señor, murieron. Pero hoy ya están en la presencia del Señor. Imagínense. Los tiempos son de Dios, las formas son de Dios. Nosotros de alguna u otra manera no podemos entender y comprender muchas cosas, pero Dios sabe por qué permite aún el dolor y el sufrimiento en la vida de los seres humanos. Curiosamente, cuando surge esta pregunta, es aquí donde Eva, vamos a ver si estaba preparada para responder o es que de repente ella pensó contestar la verdad, pero de pronto, como este animal era tan astuto, la confundió a Eva. Tú no te dejes confundir por el enemigo. Para que nosotros no nos dejemos confundir por el enemigo, tenemos que estudiar, leer, meditar, escudriñar la palabra de Dios. Cuando nosotros hacemos eso, entonces, de alguna u otra manera, vamos a saber qué hacer, cómo actuar frente a una determinada circunstancia. Ojo, de pronto nos podemos equivocar, de pronto podemos fallar, pero si conocemos la verdad, entonces nosotros no vamos a seguir en ese camino que lleva a la perdición. Si nosotros por cosas de la vida nos hemos equivocado y hemos seguido otro camino, cuando uno lee y medita la palabra del Señor, tiene la opción de hacer un alto en su vida y decir, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Lo que yo estoy haciendo no le agrada a Dios, lo que yo estoy haciendo no es lo correcto, lo que yo estoy haciendo no está bien, porque mi familia sufre, las personas que me rodean sufren, las personas que me aman sufren. Entonces, de pronto lo que estoy haciendo no es lo correcto. Y ahí, a través de la palabra del Señor, podemos volver al camino correcto. Miren lo que sucedió cuando la serpiente, el enemigo, le hace esta pregunta a Eva. ¿Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y miren lo que respondió Eva, verso 2. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Verso 3. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Eva respondió, como le dijo Dios. ¿Qué pasó aquí? Curiosamente, la mujer responde a la serpiente y le dice, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. ¿Eso habrá dicho Dios? Bueno, pues vamos a la misma palabra para ver si fue eso lo que dijo Dios. Cuando nosotros vamos a Génesis capítulo 2, el verso 9, escuchen lo que dice. Tú puedes leerlo si tienes tu Biblia también. Y Jehová, el verso 8 vamos a leer. Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Verso 9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Cuando nosotros leemos el verso 16 y 17, vamos a ver si lo que respondió Eva fue lo que dijo Dios o no. Miren lo que dice Génesis 2:16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas el árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás,
porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Dónde dice aquí en la Biblia que el árbol que está en medio del huerto no debe de comer? No dice eso. Dios especifica, vuelvo a leer, Génesis 2:16. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. En ningún momento dice el árbol que está en medio del huerto. No lo dice. Entonces, ¿qué pasó realmente con Eva aquí? Porque ella dijo, el árbol que está en el medio del huerto dice, no comerás de él ni le tocarás para que no mueras. Dios sí dijo claramente, si tú comes el árbol de la ciencia del bien y del mal, vas a morir. Eso no tienes que comer. Pero Eva pone un lugar. Eva dice el que está en medio del huerto. Curiosamente dice que ni tampoco lo toques, mucho menos lo comas, porque morirás. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Miren, la gran pregunta surge, ahora, ¿la serpiente está diciendo la verdad o está mintiendo cuando dice no moriréis? ¿Y sabes qué? El enemigo siempre se caracteriza por decir medias verdades o decir verdades a medias. Y aquí, la serpiente en sí no está mintiendo. Porque el árbol que está en medio del huerto no es el árbol de la ciencia del bien y del mal. El árbol que está en medio del huerto, si Eva lo come, no va a morir. ¿Cómo? Sí, así es. Porque el árbol que está en medio del huerto no es el árbol de la vida de la ciencia del bien y del mal. El árbol que está en medio del huerto es el árbol de la vida. ¿Cómo? Así es. Voy a volver a leer y quiero que ustedes me guíen. Génesis capítulo 2. Miren lo que dice el verso 9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista del hombre y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto. ¿Cuál es el árbol que está en medio del huerto? El árbol que está en medio del huerto es el árbol de la vida. Sigo leyendo y voy a decirlo así. También el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. No, ahí dice, ahí está el árbol también de la ciencia del bien y del mal. Sí, pero no está en medio. No está en medio. Seguramente muchos de los que me están escuchando o me están viendo son matemáticos. Y ustedes, seguramente si hacen un círculo, una circunferencia, ustedes trazan una línea y van a decir, todo eso es el medio de ese círculo. Y tienen toda la razón. Pero aquí viene, en el hebreo, literalmente lo que significa aquí medio quiere decir está en el centro. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo hago un círculo y trazo una línea, el centro va a ser justamente la intersección de otra línea. Y eso queda el centro. La unión de esas dos líneas, eso me va a ser el centro. Y todo buen matemático va a saber que un elemento que tú pongas en el centro, es imposible que pongas otro. Porque el otro elemento ya no estará al centro. Estará a su lado, a su costado, en fin. Pero solamente un elemento puede estar en el centro de algo. Solamente uno. Es como decir tú de pronto en tu casa, ahí está tu sala, y te pones en el centro de tu sala. Ahí te paras en el centro de tu sala. ¿No? Has calculado bien las distancias, todo, y te paras en el centro. Y de pronto colocas a tu hermano, o a tu hijo, o a tu esposo, o a tu esposa a tu lado. Yo pregunto, ¿quién de los dos está en el centro? Solamente tú. La otra persona está a tu lado.
está junto a ti. Pero en el centro solamente puede estar un elemento. Y eso es lo que aquí está diciendo. Vuelvo a leer el verso 9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ahora voy a explicar rápidamente, ¿no? Según pues la construcción de las palabras y la gramática y esas cositas. ¿En qué sentido? Cuando, por ejemplo, si yo pongo Raúl y Marisol, la I une estos dos nombres. Y eso generalmente nosotros lo vemos en los matrimonios, ¿no? El día que se casó Juan y Luisa, o Julio y Ruth, o no sé. Siempre hay una I. ¿Qué indica eso? Que los está uniendo a estos dos. Pero si yo pongo Raúl, y Marisol, la coma los está separando, no los está uniendo. Pero cuando la I está sola, ahí sí los une. ¿Qué nos quiere decir aquí el texto? Que el árbol de la vida está en medio del huerto y es muy probable que el árbol de la ciencia del bien y del mal esté acerca del árbol de la vida. Puede estar a su derecha, a su izquierda, al frente, atrás, al costado, no lo sé. Porque eso el texto no me lo dice. Pero sí es bueno tener presente de que el árbol que está en medio del huerto solamente es el árbol de la vida. Y no es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Cuán importante entonces es que cada uno de nosotros tenga presente aquí lo que nos dice acá. Por eso voy a volverlo a leer. Espero que me estén captando, porque de eso se trata. Y aprovecho en decirles, si tú no estás captando y tienes preguntas, vamos, escríbelo allí en el Face, en los comentarios, que yo te lo voy a responder de una manera a tu privado, a tu inbox, como dicen, ¿no? Yo te lo voy a responder. Yo me comprometo, escúchame bien, a responderte las dudas que puedas tener. ¿Sí? Muy bien. Entonces dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. No se preocupen que yo esto lo voy a sustentar también con la Biblia, lo que estoy diciendo. Entonces, lo que nosotros podemos ver aquí es algo tremendo. ¿En qué sentido? En el sentido de que mientras que Eva estaba diciendo, mira, ¿sabes qué? Nosotros podemos comer de todos los frutos de los árboles que hay en el huerto, excepto el árbol que está en medio del huerto, porque dijo Dios, el día que comiéramos de ese árbol, moriremos, por eso ni debemos tocarlo. Pero Dios dijo eso. Y hemos visto que Dios no dijo eso. Dios nunca dijo, ¿sabes qué, Adán? ¿Sabes qué, Eva? Nunca ustedes deben de comer el árbol que está en medio del huerto. Nunca les dijo eso. Lo que Dios les dijo fue, ustedes nunca tienen que comer el árbol de la vida, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Ese árbol no deben de comer. Pero el árbol de la vida sí tienen que comerlo. Es más, el árbol que está en medio del huerto tienen que comerlo para que no mueran. Curioso, ¿no? Curioso lo que se presenta aquí. Entonces, vamos una vez más a Génesis capítulo 3 y dice así, el verso 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, claro, porque el árbol que está en medio del huerto, ¿cuál árbol es? El árbol de la vida. ¿Y si ellos comen el árbol de la vida, van a morir? No, ¿por qué? Porque es el árbol de la vida, su propio nombre lo dice, el árbol de la vida. ¿Cómo van a morir? Es imposible. Verso 5. Aquí Satanás, usando a la serpiente, dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, del árbol que está en medio del huerto, ojo, está pensando Eva en eso. Mas la serpiente dice, pero
Si tú comes el árbol que está en medio del huerto, no vas a morir. Dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, Satanás está hablando del árbol que está pensando Eva. Ojo, una cosa es pensar y otra cosa es que sea. Son dos cosas totalmente diferentes. Muy bien. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahí les confunde. Ahí ya Eva ya perdió. ¿Cómo me dices que no muero, pero ahora me dices que si yo como voy a saber, voy a conocer el bien y el mal? Eva aquí se confundió, se mareó. Yo lo puedo decir ahora porque, bueno, pues conocemos la historia, hemos leído, hemos analizado, hemos escudriñado. Mientras que Eva estaba pensando que el árbol que estaba en medio del huerto era el árbol de la ciencia del bien y del mal, Satanás sabía claramente que el árbol que estaba en medio del huerto no era el árbol de la ciencia del bien y del mal. Él lo sabía. Déjame decirte, Satanás conoce y sabe muchas cosas. Hasta de pronto Satanás conoce la palabra de Dios mejor que nosotros. Y por eso él va a intentar envolvernos. Él va a intentar confundirnos con sus maquinaciones que él hace. Por eso, tranquilo. Siempre, cada vez que leemos la Biblia, vayamos con una actitud de humildad, no con soberbia ni orgullo. Nunca leas la Biblia con la intención de poder cuestionar a otros. No. Ve y lea la Biblia con la sana intención de querer tú conocer y saber más de Dios. Eso es lo más importante. Entonces, encontramos aquí algo muy importante. Cuando se nos dice acá, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces la mujer se centró en el árbol de la ciencia del bien y del mal, mas no se centró en el árbol que estaba en medio del huerto. Y por eso, cuando ella se centró en el árbol de la ciencia del bien y del mal, dijo: wow, este árbol es apetecible, es hermoso, agradable, inclusive para alcanzar la sabiduría. Wow, me dijo que puedo ser como Dios. Y todo eso le confundió, le mareó. Y es por esa razón que Eva decide comer de ese fruto. Pero vuelvo a decir, Eva no comió del fruto del árbol que estaba en medio del huerto, porque el árbol que estaba en medio del huerto era el árbol de la vida. ¿Eva se confundió? ¿Se equivocó? ¿Se mareó? Probablemente sí. De pronto tú y yo también nos estamos equivocando. De pronto tú y yo también estamos mareados con tantas cosas que suceden a nuestro alrededor. Y hay personas que por ahí salen y decir: esta es la verdad. Y por ahí salen personas diciendo: yo conozco la verdad, los demás están equivocados. Y por ahí otras personas salen diciendo: ¿sabes qué? En el lugar donde tú estás, a donde tú vas, eso es errado, eso es equivocado. Esta es la verdad. Yo te digo, la verdad solamente lo vas a encontrar en la palabra de Dios. Nada más. ¿Tú no quieres ser engañado? ¿Tú no quieres ser engañada? Lee la Biblia. Lee la palabra de Dios. Solamente en ella vas a encontrar la verdad para tu vida. ¿Cuál brújula que te va a guiar para que no te pierdas por estos caminos laberintosos de la vida? Solamente la palabra de Dios es cual espejo que nos alumbra nuestro ser interior para ver cómo estamos viviendo. Y la palabra de Dios me va a decir dónde hay errores u horrores en mi vida para poder arreglarlos, no humanamente, sino con la ayuda de Dios. Por eso se dice que la palabra de Dios es la luz. ¿Cuánta razón tiene la palabra de Dios al decir: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino? Porque la palabra de Dios nos va a alumbrar, nos va a guiar por dónde es que tenemos que nosotros conducirnos en esta vida. Si cuando vemos el mal, cuando vemos el pecado,
evitamos y nos vamos por lo seguro, por el camino correcto, que de pronto será un camino más difícil, más complicado, seguramente que sí, pero déjame decirte, tú no estarás solo, porque Dios estará con nosotros por doquiera que vayamos. ¿Sabes por qué? Porque Dios te ama. De esa manera fue como Eva se equivocó. Pero tranquilos, voy a sustentar cuál es el árbol que está en medio del huerto. Ya lo hemos leído en Apocalipsis capítulo 2 verso 9, en Génesis capítulo 2 verso 9, pero quiero ir ahora también a Apocalipsis. Ahí también nos habla de este árbol de la vida. Apocalipsis capítulo 2 verso 7. Miren lo que dice, y está justamente ahí en el contexto del mensaje a las 7 iglesias, específicamente a la iglesia de Éfeso, el ángel a las 7 iglesias de Apocalipsis. Dice Apocalipsis 2:7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Pregunto, ¿cuál es el árbol que está en medio del huerto? El árbol de la vida. No es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Mira de si Eva fue seducida, si Eva fue engañada. ¿Qué te garantiza que tú y yo no podemos ser engañados? ¿Qué nos garantiza que nosotros nunca vamos a fallar a Dios? Por eso la humildad delante de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que meditar y reflexionar y constantemente estar acercándonos a Dios para que Él corrija nuestras malas decisiones. De pronto tú has tomado una mala decisión en tu vida. Déjame decirte, yo también he tomado malas decisiones en mi vida. Pero gracias a la misericordia y a la gracia de Dios, Él pudo alumbrar mi mente, mi corazón y mi vida a través de su palabra y hacerme ver que la voluntad de Dios es perfecta. La voluntad del hombre es imperfecta. Las decisiones del hombre son erradas y equívocas. Por eso dice la palabra del Señor, tus pensamientos no son mis pensamientos. Necesitamos entonces hoy más que nunca acercarnos a Dios y decir, Señor, aquí estoy. Me he equivocado, perdóname. De pronto estás siendo engañado, estás siendo engañada por el enemigo, estás siendo engañado o engañada por las circunstancias, yo no lo sé, tú lo sabes. ¿Quieres seguir siendo engañado? Es tu decisión. Pero una cosa sí te digo, que si tú vienes al Señor de todo corazón, Él te perdona y Él va a cambiar, como dice esa hermosa alabanza, Él cambiará tu lamento en gozo. Él pondrá paz en tu corazón, Él pondrá seguridad en tu vida. ¿Quieres tener paz en tu vida? ¿Quieres tener paz en tu corazón? Acércate a Dios, que es lo mejor que puedes hacer. ¿Quieres hacerlo? Hoy te invito, ahí donde estás, que tú puedas allí acercarte a Dios de corazón. Abre tu corazón al Señor y dile, Señor, gracias te doy por tu palabra, porque hoy he entendido que de pronto estoy siendo confundido por la circunstancia, por esas voces extrañas, por ciertos personajes o inclusive por mí mismo. Hasta de pronto yo me puedo estar engañando. Ayúdame a meditar en tu palabra, porque en ella encontraré la verdad, porque en ella encontraré esa luz que necesita mi vida para no seguir en la oscuridad. Hoy, Señor, me acerco ante ti, reconociendo que tú eres el único y suficiente Salvador. Gracias, Padre amado. Bendito y alabado sea tu nombre, oh Dios. Gracias por recibirme en tus brazos amorosos. Gracias por manifestarme a través de tu palabra cuán grande es tu amor para conmigo. Porque tú me amas tanto, pero tanto, Dios, como que si no tuvieses a nadie más a quien amar. Así me amas tú.
Y gracias, oh Dios, por ello. Y hoy en esta hora yo acepto tu amor en mi vida. Perdóname, límpiame, restáurame. Por favor, oh Dios, te lo pido. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Querido amigo, amiga, hermano, hermana, que Dios te bendiga y muchas gracias por tu atención. Hasta una próxima oportunidad. Bendiciones.